Hermanos, buenos días. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a saludar a tu hermano que está a tu lado. Dile que Dios te dé una doble gracia el día de hoy. Amén. Que Dios nos regale una doble gracia. Saludamos a los hermanos que ya se están conectando en las redes sociales para que todos juntos podamos recibir una palabra muy importante en nuestras vidas. Una palabra que sin duda oro para que el día de hoy seamos fortalecidos, seamos revividos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hay una palabra que Dios nos quiere dar el día de hoy. Y ciertamente hay una respuesta que nosotros tenemos que recibir. ¿Qué tipo de respuesta tenemos que recibir? Eso es la gran pregunta, ¿no? Porque todo el mundo quiere recibir respuestas. Todo el mundo quiere recibir realmente las obras de parte de nuestro Dios. El punto también es ¿en qué lugar me encuentro? ¿En qué lugar de ese camino, de ese itinerario estoy yo ahora mismo? Amén. Así que los bendigo para que el día de hoy nosotros podamos ver realmente una palabra muy importante. Hemos leído nosotros Lamentaciones capítulo 4 y si nosotros vemos rápidamente nos vamos a dar cuenta que ha llegado un gran desastre a Israel. Ha llegado un gran problema a Israel. Hasta el punto de que los niños le faltó comida, hasta el punto de que el oro puro dice que se ha degradado. Y sinceramente, ¿un oro se podrá negrear? Un oro no se negrea. Pero entonces, ¿por qué la palabra dice el oro ha perdido realmente su brillo? ¿Por qué razón? ¿A quién se está refiriendo? Al pueblo de Dios, a los remanentes. Por eso el día de hoy, que es culto remanente, tenemos que ver realmente por qué razón Dios nos está dando su palabra el día de hoy. Dios dio una palabra muy importante al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel no tomaron realmente la palabra de Dios como su promesa y al no tomar la palabra de Dios, no pudieron tampoco transmitir esta palabra. No pudieron transmitir esta palabra a la siguiente generación. Por esa razón, el oro del brillo se ennegreció y perdieron realmente su identidad. Sin embargo, Dios, como es un Dios misericordioso, siempre nos da una palabra muy importante. El versículo 4, miren lo que dice. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeños pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. La pregunta es, si nuestros hijos están pasando hambre, ¿qué padre no le daría de comer a su propio hijo? Sería un padre muy irresponsable. Sería un padre muy malo. ¿Qué padre, al ver que su hijo está pidiendo alimento, no le da de comer? Lo normal es que el padre deje de comer para dar de comer a sus hijos. Yo recuerdo mucho, a veces, mi padre, cuando estábamos pasando también, a veces un momento difícil en la familia, el padre a veces deja de comer para que sus propios hijos coman, ¿no? Y ahí sale esa palabra, la mentira de amor. Come tú nada más, hijo, que ya yo estoy lleno. Estoy lleno. Pero nosotros conocemos la realidad, ¿no? Sin embargo, el profeta Jeremías vio algo diferente. El profeta Jeremías, en sus lamentaciones, no se lamentó por lo material, no hizo un lamento por lo físico, al contrario, hizo un lamento por lo espiritual, porque únicamente la palabra de Dios es quien nos va a dar la verdadera vida. Únicamente la palabra de Dios es quien nos va a dar realmente la verdadera dirección para nuestras vidas. Por eso el profeta Jeremías hizo una gran lamentación, hasta el punto de que al profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque había visto o vio realmente, reconoció la situación del pueblo. Habían perdido realmente toda esperanza, habían perdido realmente toda dirección de su vida. Por eso el profeta Jeremías hizo un gran lamento. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que los hijos de Dios hayan perdido su identidad? ¿Cómo es posible que los hijos de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios le había dado primero la promesa, ha perdido realmente su gran brillo? No es que Dios haya dado solamente el pacto a Israel, sino que Dios dio primero el pacto al pueblo de Israel
y a que a través de ellos el Evangelio sea proclamado. Por eso hay algo que nosotros tenemos que ver el día de hoy. Hay un lamento muy importante que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros vemos hoy en día cómo está la sociedad, cómo están los jóvenes, cómo están los adolescentes, cómo están nuestros niños. Nuestros niños, jóvenes y adolescentes van a una sociedad muy compulsiva espiritualmente, lleno de adicciones, lleno de problemas espirituales, lleno de problemas mentales. El punto es cómo ellos van a trascender cada una de estas cosas. Con sus propias fuerzas es imposible. Jóvenes que han caído en las adicciones, adolescentes que han caído en las adicciones, adolescentes que han caído en un problema espiritual tan atroz que uno puede decir, ¿cómo es posible esto? Apenas es niño, apenas es adolescente. ¿Por qué tienen esos problemas? Que un joven o un adolescente diga, me quiero quitar la vida, eso no es normal. Eso no es normal. Si ustedes ven las estadísticas, estuve viendo justamente en estos tiempos, si ustedes ven las estadísticas en Perú, jóvenes de entre 12 a 15 años han caído en depresión. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? A tan corta edad ya estén viviendo una vida deprimida, una vida afligida. ¿Por qué razón? ¿Por qué ocurre esto? Deberíamos de preguntarnos siempre, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué los niños están cayendo en un problema espiritual tan atroz? Vemos también por otro lado, adolescentes que han caído en una depresión tan atroz que ya han perdido todas las esperanzas de vivir. Y uno dice, ¿pero qué está pasando hoy en día? No solamente es eso, sino que también en nuestro país, 2 personas entre 10 sufren problemas espirituales. Es decir, 10 de cada persona, 2 sufren problemas espirituales, problemas mentales. Y eso va en aumento. Esto va en aumento. Entonces, tenemos nosotros que tomar una palabra para poder bloquear esos problemas. Tenemos que tomar una palabra para que no solamente bloquearlos, sino solucionar estos problemas. De lo contrario, ¿qué va a pasar de nuestro futuro? ¿Qué va a pasar en nuestros países? Si nosotros vemos en otros países, están matando a personas haciendo terrorismo. Y lo peor de todo esto es que usan a los jóvenes, usan a los adolescentes, lo adiestran, lo entrenan para esto, para que también vayan a la sociedad y maten a las personas. ¿Por qué? Por una sola ideología. Si no van a favor, no van en contra del gobierno, hacen idolatría, hacen atentado. Y nosotros, como Iglesia de Jesucristo, tenemos que hacer algo. Nosotros, como Iglesia de Jesucristo, tenemos que levantarnos y alumbrar la luz de la recreación de Dios y bloquear estos desastres, porque realmente son desastres que está pasando en todo el mundo. Vemos también nosotros que muchas iglesias han perdido fuerza espiritual. Muchas iglesias se centran en doctrinas, se centran en programas y no están compartiendo el evangelio concreto. Predican otras cosas y no predican realmente el evangelio que Jesucristo nos ha dejado. No estoy diciendo que nosotros seamos la única iglesia que estemos bien. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hoy en día todas las iglesias necesitan volver al punto de partida que Cristo nos ha dejado. Todos necesitamos volver realmente en los tiempos de iglesia predicativa, donde se predicaba solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Pero ¿qué ha pasado hoy en día? Se han hecho tantas doctrinas, se han hecho tantos programas, que en vez de seguir la palabra de Dios, siguen la doctrina de las iglesias. Siguen la doctrina realmente y los estatutos y los dogmas de una dominación. Y cuando vayamos al cielo, ¿qué vamos a decir? ¿Acaso Dios no va a decir, a ver, guardate los estatutos y los mandamientos y la doctrina de la dominación? ¿Qué nos va a decir el Señor? Los discípulos, ¿cuántos discípulos hiciste? Eso es lo que Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con las perlas preciosas que yo te he dado? ¿No? ¿Qué hiciste con el talento que yo te he dado? Eso es lo que nos va a decir el Señor. Y yo, por mi parte, oro para que no solamente yo, sino que todas las iglesias podamos oír esa voz de nuestro Señor. Entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor. ¿Por qué?
Porque guardaste mi palabra. No solamente lo guardaste, sino que también lo transmitiste. ¿Por qué? Porque hay una generación que va a un abismo eterno, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Dios mismo hizo un gran lamento al ver la situación del ser humano que había desobedecido, que se había apartado de Dios, que se había alejado realmente de la comunión con Dios. Prefirió oír la voz de Satanás que obedecer la voz de Dios. Y Dios hizo un gran lamento. Y por misericordia Dios nos envió a Jesús el Cristo, el Mesías prometido, la simiente de la mujer. Génesis 3.15 lo dice muy bien esto. Génesis 3.15 podemos ver nosotros el gran lamento que Dios hizo y por amor, por misericordia, Dios nos envió a la simiente de la mujer que es Cristo, para poder solucionar realmente este problema que para nosotros era absolutamente imposible poder solucionarlo. Cristo también en el Nuevo Testamento hizo un gran lamento. Al ver a la multitud que estaban caminando como ovejas sin pastor, tuvo compasión de esa multitud. ¿Qué es lo que dijo en sí para ellos? Denle de comer a esa multitud. Pero los discípulos, ¿qué dijeron? Señor, pero ¿cómo vamos a darle de comer? Mira, tenemos poco pan, tenemos pocos pececillos. Pero, ¿qué es lo que Cristo estaba hablando en sí? Cristo lo que estaba diciendo en sí, hay que dar palabra de vida, hay que dar palabra espiritual, porque únicamente la palabra de Dios, únicamente el Evangelio puede restaurar la condición espiritual del ser humano. No hay otra respuesta para nuestras vidas. Y nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que hacer aquello que Jesús hizo. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Proclamó el Evangelio del Reino. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que proclamar en todo tiempo. De lo contrario, en el futuro se levantará un gran desastre. Por eso, si la Biblia nos dice que aún los chacales dan la teta y amamantan a los cachorros, la hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. ¿Hasta qué punto ha caído el pueblo de Dios? ¿Hasta qué punto ha caído el pueblo de Israel? Que se han vuelto cruel. ¿Por qué? Porque han guardado la palabra para sí. Y lo peor de todo es que no lo comparten todavía. No lo comparten. Eso nos hace personas más malas todavía. El no compartir el Evangelio. El no compartir el Evangelio que trae restauración, eso nos hace unas personas egoístas. Escuché un testimonio de un hermano allá en Corea que estaba en la empresa, él sufría problemas espirituales. Veía bultos, veía personas en su imaginación, veía bultos. Y un día, él se encuentra con una persona y le predica el Evangelio. Al escuchar el Evangelio, acepta a Jesús, restaura su condición espiritual y decide ir a la iglesia. Porque eso es algo normal, eso es algo obvio, que una persona que recibe el Evangelio vaya a dar el culto a Dios, eso es algo normal. Pero lo que más le llamó la atención a él es que cuando fue a la iglesia se encontró con su compañero de trabajo en el culto. Y le dijo, ¿y tú qué es acá? ¿Eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Desde cuándo eres cristiano? Tengo tiempo aquí en la iglesia. Y este le dice, ¿y por qué nunca me compartiste el Evangelio? Tú veías que estaba sufriendo durante tanto tiempo en la empresa. Tú sabías que estaba sufriendo problemas espirituales. ¿Por qué nunca me compartiste el Evangelio? Fuiste muy egoísta. Hermanos, esto es algo que está pasando a nivel mundial. Esto es algo que está sucediendo. Vayan al campo del evangelismo, vayan al campo de la misión para que vean cómo están realmente las personas que están separadas de Dios. Nosotros constantemente escuchamos el Evangelio, constantemente escuchamos Jesús es el Cristo, como que ya se ha normalizado estas vidas. Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio y estas personas por primera vez escuchan, ellos dicen, Dios mío, ¿cómo hago para salir de este desastre? ¿Cómo hago, Señor, para cambiar mi destino? Porque este Evangelio es tan impactante que las personas que están envueltas en sus propios problemas reaccionan al Evangelio, dicen, ¿qué hago para salir de este problema? ¿Qué debemos hacer para recibir la salvación y vida eterna? Entonces ahí debemos decir nosotros como Pablo, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Seremos salvos.
Seremos salvos realmente de una condenación eterna. Por eso, el Señor Jesucristo, algo muy importante, lo que dijo en Mateo capítulo 5, versículos 3 al 4. Bienaventurados son los pobres en espíritu. ¿Por qué dijo los pobres en espíritu? Aquellos que se compadecen del dolor ajeno. Aquellos que se compadecen del dolor de las personas que están sufriendo por problemas espirituales, problemas mentales. Bienaventurados son aquellos pobres en espíritu, que tienen compasión, que tienen un gran lamento por la multitud, que están vagando sin Dios, sin fe y sin esperanza. Por eso, el día de hoy tenemos que preparar algo muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que preparar? Primeramente tenemos que preparar nuestro estado espiritual al 300%. Lo que yo tengo, eso voy a dar. Si tengo Cristo, ¿qué voy a dar? Cristo. Pero si tengo preocupación, ¿qué voy a dar? Puras preocupaciones. Si tengo aflicciones, ¿qué voy a dar? Puras aflicciones. Pero si yo tengo la respuesta eterna a la solución a todos los problemas, ¿qué vamos a dar? La respuesta única. Por eso Pedro, cuando Jesús le dijo, ciertamente me vas a negar, cuando le negó 3 veces, yo no conozco a ese hombre. Y se fue, se escondió. Pero después cuando Cristo fue en busca de Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ve y apacienta mis ovejas. Ve, apacienta mis corderos. Ese Pedro nunca más fue igual. Se levantó en el aposento alto de Marcos, hizo un gran mensaje que 3,000 personas recibieron el Evangelio, que 3,000 personas se convirtieron al Evangelio. Pero después de todo esto, ¿qué dijo? Lo que yo tengo, eso te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya no se escondió como cuando le estaba negando. Al contrario, prefirió entregar su propia vida por causa de su Señor. Un momentito. Si me van a matar, está bien, mátenme. Pero una cosa sí, no soy digno de morir como mi Señor. Por favor, crucifíqueme boca abajo, boca a tierra. Esos discípulos Dios está buscando. Discípulos que tengan determinación. Discípulos que tengan conclusión de vida en solo Cristo, solo Evangelio y solo oración. Porque no es de respuesta para nosotros. No es de respuesta para nuestras vidas. El día de hoy, el oro puro, ¿cómo se ha degradado? ¿Cómo se ha degradado? ¿Cómo se ha ennegrecido realmente mi pueblo? ¿Por qué? Porque han dejado mis promesas, han dejado mi pacto, han dejado mis caminos, han ido por los caminos que ellos consideran que es correcto. Pero esto les trae realmente gran problema. Por eso, el dolor de Dios tiene que ser nuestro dolor. Amén. El dolor de Dios tiene que ser realmente nuestro dolor. La compasión de Dios tiene que ser nuestra compasión. El lamento de Dios tiene que ser nuestro lamento. Nuestro deseo tiene que alinearse al deseo de Dios. Nuestro camino al camino de Dios. Nuestros pensamientos al pensamiento de Dios. Porque nuestros pensamientos muchas veces van por otro lado. Muchas veces queremos ir por otros caminos. Pero realmente Dios ha preparado un camino muy importante. Por eso debemos tener un lamento espiritual y no un lamento físico, no un lamento material. ¿Cuántas personas cuando pierden lo material, inclusive llegan a tal punto de desesperarse, de deprimirse y llegan a quitarse la vida por algo material, por algo físico, por algo que hoy día es y mañana no es? Pero ¿qué es lo que va a permanecer? Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Lo que permanece para siempre es la voluntad de Dios. Por eso rápidamente nosotros debemos tener un lamento espiritual. ¿Y qué va a suceder cuando tenemos lamento espiritual? Primer punto. Lo cierto es que la promesa de Dios da a los profetas y a los hijos de Dios que tienen un gran lamento. Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra. Miremos nosotros en Isaías. Cuando Isaías había sido llevado cautivo a Babilonia. Dios en esa situación le dio una promesa. Por lo tanto, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya nunca más estaremos solos. Isaías hizo un gran lamento también. Ese lamento de Isaías también tiene que ser nuestro lamento. No solamente Isaías, sino también Jeremías. Pero Jeremías, al proclamar la palabra de Dios, a proclamar el Evangelio, lo metieron preso. Y ahí, cuando estaba preso,
vino la palabra de Dios. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué le dijo Dios? Clama a mí y yo te responderé. No clames a una persona cualquiera. No vayas a un extraño. Clama a mí, que yo te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, sino que te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros no conocemos el futuro. No sabemos lo que nos repara el destino. No sabemos lo que va a suceder de aquí a una hora. No sabemos lo que va a pasar el día de mañana. No sabemos. Y porque no sabemos lo que va a acontecer, tenemos que clamar a Dios para recibir su guía. Tenemos que clamar a Dios para que nos guíe aquellas cosas que nosotros no conocemos, que es totalmente desconocido para nosotros. Pero como Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, Dios nos dice, clama a mí y yo te voy a responder. Amén. Dios le dice también a Ezequiel, Ezequiel, ¿estos huesos secos vivirán? ¿Y qué le dice Ezequiel? Sí, Señor, ¿van a vivir? No le dice así. Le dice, Señor Jehová, tú lo sabes, tú lo puedes hacer. Y cuando le respondió de esta manera, le dijo, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos secos. Y di, huesos secos, recibid palabra de Dios y vivan, cobran vida. Hay muchas personas allá afuera que necesitan realmente fuerza espiritual, que están viviendo como estos valles de huesos secos. Y es únicamente la palabra de Dios, es únicamente el Evangelio que puede darles vida. Es únicamente el Evangelio que le puede dar fortaleza. Es únicamente el Evangelio que le puede dar ese verdadero poder para seguir continuando, porque hay muchos que han perdido ya la esperanza de vivir. Algunos dicen, mi vida de por sí ya es un infierno. Mi vida es un infierno. ¿Por qué? Claro, porque tienen tantos problemas. Y ellos lo canalizan, lo conectan de esa manera. Mi vida de por sí ya es un infierno. Pero lo que no saben es que en el futuro les espera un verdadero infierno. Y esto realmente es un infierno eterno. Algunos dicen, he escuchado yo, algunos dicen, yo no creo en el infierno, pastor. Pero lo que tú creas o no creas, eso no es irrelevante. Lo que Dios dice, eso realmente es importante. ¿Y qué dice Dios? Que hay un infierno preparado para el diablo y para sus ángeles, para todos sus seguidores. Eso es lo que dice Dios. Y tenemos nosotros que rescatar a esas personas que van a ese destino eterno. Porque este castigo no es un castigo de 10, 15 o 20 años. Es un castigo eterno. Amén. Es un castigo eterno. ¿Qué va a pasar si nosotros vamos a nuestra casa? Como siempre pongo un ejemplo. Vamos a nuestra casa y la casa de nuestro vecino se está incendiando. ¿Nosotros pasaríamos de largo? ¿Dejaríamos que se siga incendiando? No, ¿verdad? Haríamos lo que está en nuestra casa para poder ayudar a apagar ese fuego. Allá afuera hay un fuego espiritual. Muchos se están quemando espiritualmente. Tenemos que ir y liberarlos. Tenemos que ir y salvarlos. Tenemos que ir y darle realmente la sanidad espiritual a su problema, a su condición eterna. Por eso, Dios no solamente nos da la palabra a aquellos que tienen un lamento eterno, sino que también Dios obra en aquellos que descubren el verdadero lamento. Dios realmente obra en aquellas personas que ven realmente lo obvio, que ven lo necesario y ven lo absoluto. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos vieron lo obvio, ellos vieron lo necesario y también vieron lo absoluto. No podemos postrarnos ante la imagen que tú has levantado, Rey, no podemos postrarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos postrarnos ante la idolatría? Porque por causa de la idolatría es justamente que estamos en esta tierra de Babilonia. Justamente por causa de la idolatría hemos caído donde estamos. Por eso no podemos postrarnos. Y está bien si nos vas a matar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos va a liberar. Y aún si no nos libre, sepa, Rey, que tampoco nos vamos a postrar. Convicción, seguridad, conclusión en todos los aspectos. Daniel, ni bien llegando a Babilonia, propuso su corazón. ¿Cuál fue lo que propuso en su corazón? No contaminarse con la comida del rey, con la comida idólatra. Propuso en su corazón, ni bien llegó, propuso en su corazón no contaminarse. Y la Biblia dice, miren ustedes, Daniel capítulo 1, lean todo el capítulo 1. Dice la Biblia que entre estos 4 jovencitos no se les halló sabiduría como ellos. ¿Por qué? Porque su sabiduría de estos 4 jóvenes
eran 10 veces más que los mismos sabios que habían en Babilonia. La sabiduría de Dios lo transciende todo. La sabiduría de Dios lo quebranta completamente todo. Y Esther, ¿qué podemos decir de Esther, la reina Esther? ¿Qué podemos decir? Hizo una conclusión también. Cuando vio que el pueblo de Israel, los judíos, iban a perecer, nadie podía entrar al lugar donde estaba el rey sin antes que el rey lo llamase. Y ella, devocionando por su rey, por su pueblo, ella mandó ayunar 3 días a todo su pueblo. Y al final dijo, después de 3 días entraré al lugar donde está el rey. Y si perezco, pues que perezca. Pero es necesario. Es algo obvio que tengo que entrar. Y cuando ingresó, gracias a Dios, el rey levantó su trono, ingresó la reina Esther y le presentó su causa, y nosotros conocemos ya la historia. El pueblo de Israel luchó por su libertad. Y ahí se levantó pues la iglesia de Purim, lo que nosotros conocemos, la fiesta de Purim, la liberación del pueblo judío. Por eso, no importa la situación que estemos pasando, sinceramente, no importa las circunstancias que estemos pasando, porque Dios absolutamente orará en aquellas personas que tienen este lamento, el lamento de Dios, un lamento espiritual. ¿Cómo se ha enhebrecido ese oro? Pues tenemos que ir a rescatarlo. El punto número 3 también es muy importante. Dios no solamente ora en la vida de aquellos que entienden el lamento, Dios no solamente ora en la vida de aquellos que tienen el propósito de Dios, sino que también Dios ora en aquellos que tienen un lamento de restaurar el templo, restaurar la iglesia. Si nosotros vemos a Nehemías, cuando Nehemías va y le dice al rey el deseo de poder regresar a Israel para levantar el templo de Dios, el rey le da esa libertad para que vaya y edifique el templo de Dios. Zorobabel, ¿y qué decir Zorobabel? El líder que comenzó a restaurar el templo, por eso que el segundo templo de la restauración de Israel se le conoce como el templo de Zorobabel. Lleva su nombre, porque él expuso su vida por causa de la edificación del templo. Él expuso su vida por causa de la edificación de la iglesia. Y dentro de la iglesia, dentro del templo, tenían que estar los 3 atrios. El atrio de los gentiles, la oración y de los niños. Y para que esto se lleve a cabo, Dios que dice, yo haré temblar los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque mí es el oro, mí es la plata. Yo lo voy a hacer, le dijo a Ageo. Por eso yo los bendigo para que sea el día donde podamos restaurar las 3 economías. Que sea el día donde nosotros podamos restaurar realmente lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Que sea el día donde todas las fuerzas de la oscuridad sean quebrantados y podamos ser testigos nosotros de las obras de la recreación de Dios. Porque ciertamente las obras de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Amén. Esto es algo real. Lo que yo estoy diciendo no son mis palabras. Los bendigo para que no escuchen mi voz, sino que a través del mensaje podemos oír realmente la voz de Dios, qué es lo que Dios me está hablando y qué es lo que yo tengo que determinar, tomando la palabra que Dios me está dando el día de hoy. Y como una conclusión, si nosotros miramos en el libro de Lamentaciones, del capítulo 5, acompáñenme al capítulo 5, al siguiente capítulo nada más, miren lo que dice el versículo 7. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros niños? Como padres, ¿qué herencia espiritual le vamos a dejar a nuestra posteridad? ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestra siguiente generación? Y el versículo 9 y 10 dice, con peligro de nuestras vidas, traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. ¿Pero qué tipo de hambre está hablando acá? La palabra de Dios, el hambre espiritual. Así está el mundo. Así está la condición del ser humano. Y nosotros tenemos la palabra de vida eterna. Ya lo tenemos, la palabra de vida eterna. Ya tenemos la respuesta a todos los problemas. No nos quedemos con esa respuesta. No nos quedemos con ese pan de vida. No nos quedemos con esa respuesta que soluciona el problema eterno del ser humano. Hay que compartirlo. Hay que compartirlo. Porque por gracia hemos recibido, hay que darlo también por gracia. Amén.
El pueblo de Israel, ¿por qué fracasó? Porque ellos se creían el pueblo selecto. Dios nos ha elegido, Dios nos ha llamado a nosotros. Sí, Dios lo llamó a ustedes, correcto. Pero no fueron los únicos. Dios llamó a ustedes para que entre ustedes hagan las misiones mundiales. Pero no, ellos se quedaron para sí. ¿Y qué decían? El Mesías vendrá por nosotros, nos va a librar y va a destruir a todos nuestros enemigos. Pensamiento cerrado, pensamiento nacionalista. Y nosotros no debemos ser así. Hay que compartir el Evangelio. Pastor, pero no me escuchan, no importa. Pastor, pero me rechazan. A ti no te están rechazando. Cristo lo dijo. A ti no te están rechazando. A mí me están rechazando. Amén. Por eso no nos cansemos de compartir el Evangelio. Porque realmente esto es salvación y vida eterna. Ciertamente Dios orará. ¿En quiénes? En aquellos que tienen un gran lamento. Dios les va a bendecir. ¿A quiénes? Aquellos que conectan con el corazón de Dios. Aquellos realmente que conectan con este tiempo al ver que los problemas han aumentado. Señor, ¿quién irá? ¿Quién irá a ese campo de las misiones? ¿Quién irá al campo del evangelismo? Y nosotros debemos decir como Isaías, heme aquí. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Abrir los ojos a esa gente que están vagando ciegamente, que están perdidos en su propia condición espiritual, que están perdidos en su propio pensamiento, que están cegados en su propio corazón. Envíame a mí, Señor, a liberar a esas personas que están oprimidas. Envíame a mí, Señor, a devolver el brillo a ese oro, a restaurar la condición del ser humano, a devolverle la identidad original, a devolverle el respaldo original, porque tenemos que restaurar esta condición espiritual. Aquello que Satanás nos ha robado, aquello que Satanás nos ha quitado, es tiempo ya de tomarlo, porque Dios nos ha dado esto como una promesa eterna. Así que los bendigo para que seamos nosotros esos líderes que devuelven el brillo a ese oro. Que nuestros propios remanentes se levanten como la cumbre cultural. Que nuestros remanentes se levanten como la cumbre espiritual. Que nuestros remanentes se levanten a la cumbre de los talentos, porque eso hace falta en este tiempo. Miren cómo está la cultura. Miren los talentos que están usando los jóvenes hoy en día. ¿Hacia dónde lo están utilizando estos talentos? Dios no da talentos para la extensión de su reino. Dios nos da talentos para que por medio de nuestros talentos el nombre de Cristo sea proclamado. Amén. Así que los bendigo para que a través de sus vidas el Evangelio sea proclamado. Para que a través de sus vidas el oro vuelva a su brillo como lo que era al principio. Amén. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Señor, gracias porque nos has llamado para estar en las filas del Evangelio, del evangelismo y las misiones mundiales. Llénanos con tu Espíritu Santo. Que sea el día donde podamos tomar tu palabra como nuestra promesa eterna y compartirlo a nuestra posteridad. Padre, permítenos ver las obras de tu Espíritu Santo y que seamos testigos de Cristo hasta el fin del mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.